Saludos a todos, bienvenidos una vez más a la Escuela de Liderazgo Emergente, quien les habla, la coordinadora regional para la región capital. Mi nombre es Diana Camacaro y es un gusto nuevamente presentarles su clase de hoy. Esta vez tendremos a Pedro Méndez, quien es experto en gerencia de ciudad, con experiencia en gobiernos locales, en la rama ejecutiva, legislativa y municipal, así como en la rama legislativa nacional. Eh, Posee competencias comprobadas en formulación y desarrollo de proyectos y relacionamiento con la cooperación internacional, así como la construcción de alianzas y relaciones público-privadas. Su interés especial es en la política latinoamericana y posee conocimientos en temas referidos a comercio e integración. Además, es experto en planificación, puesta en marcha y gerencia de nuevas empresas y organizaciones, tanto en Panamá como Venezuela. Entonces, sin más que agregar, esta vez los dejo con Pedro Méndez. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Espero hacerlo lo más entretenido posible, siendo que es la primera vez que grabo una clase en línea. Quedan mis redes a la orden para contactarme y aclarar cualquier duda que quede pendiente. Este es un tema que creo que es importantísimo porque por mucho tiempo hemos visto, al menos quienes queremos un cambio en el país, hemos visto cada vez más reducidos los espacios en los que podemos realmente trabajar, colaborar, servir en el servicio público y poco a poco vamos perdiendo contacto, vamos perdiendo roce, las posibilidades de aprender en la acción de gobierno como tal. Y creo que para quienes hemos tenido esa oportunidad, en mi caso en la alcaldía de Chacao, en la alcaldía de Sucre, en la Asamblea Nacional, bueno, creo que es muy importante al menos dejar algunos testimonios, algunas ideas de lo que se hizo y se ha hecho y de lo que se puede hacer si hacemos las cosas bien en la gestión pública. Voy a tomarme un segundo para cerrar una ventana acá de forma tal de que no tenga ningún sonido que los moleste y continúo. Listo. La presentación la voy a dividir en primera instancia, voy a hablar sobre política y gerencia pública y hacer algunas definiciones que creo que son importantes para entender de qué vamos a hablar. Luego vamos a hablar sobre planificación estratégica en función del tema de política y gerencia pública. Vamos a hablar un poco sobre gestión financiera del sector público. Muy someramente, esto es un tema que sí les interesa y espero les interese. Creo que es clave para realmente traducir los sueños en concreción de la política pública. Y por otra parte, bueno, vamos a hablar sobre evaluación y medición de impacto, que es algo a lo que le huimos y no podemos huirle, es algo que no nos gusta, no nos gusta ver la realidad del impacto que estamos teniendo o no en nuestra acción, en nuestra acción en el servicio público y creo que es algo fundamental para guiar realmente lo que hacemos. Y vamos a hablar un poco acerca de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas en función de lo anterior. Pero quiero concentrarme en sobre todo las primeras ideas porque creo que son las que siembran las raíces para después construir. Lo primero que quiero hacer es una definición sobre política, un concepto de política. Y esta es la definición que a mí más me gusta. Por supuesto, esto es un término equívoco, como muchos en ciencias sociales, es decir, término equívoco es aquel que tiene diferentes acepciones, pero esta de David Easton a mí me parece particularmente precisa y dice que la política es la asignación autoritativa de valores en una sociedad. Abajo está ahí en sus pantallas el concepto en inglés, que en realidad es más preciso, porque cuando dice asignación autoritativa, a lo que se refiere es a que mediante el uso de la autoridad que confiere el ejercicio del gobierno, se asignan valores que pueden ser recursos, pero que pueden ser también otro tipo de cosas valiosas en una sociedad. La lucha, la pugna, la asignación de estos valores, los distintos mecanismos que nos permiten asignar valores a una u otra cosa,
a hacer más hospitales o menos, a cobrar más impuestos o menos impuestos, a regular más o regular menos a la prensa, a que haya más o menos gasto público, etcétera, mil cosas. La manera en que uno asigna valores en una sociedad y pugna por la asignación de estos valores de distintas formas y de distintas maneras, eh, es a lo que se refiere este término de política, y quiero que lo tengamos ahí, digamos, gravitando eh, por el resto de la presentación. Diana, ¿me querías decir algo? No me quería decir nada, Diana. Seguimos entonces. Del proyecto histórico a la política pública. Voy a hablar sobre tres definiciones que en algún caso, también para desambiguar, tres definiciones que a veces las usamos como si fueran lo mismo y no lo son. Pero lo voy a hacer partiendo del inglés. En inglés, polity se refiere al análisis, digamos, politológico de los hechos políticos. Politics se refiere a la política de partido, a la lucha por el poder en la arena política, a las campañas electorales, a las elecciones, o en los sistemas en los que no hay elecciones, a la pugna por el poder, eso también es política. Y policy, gestionar, una vez que se obtiene el poder, entonces gestionar mediante un programa que en democracia es el programa que presentamos a nuestros votantes, nuestras ideas transformadas en un programa, eso es policy. Entonces, eso también, así como la definición de David Easton, me gustaría que la tuviesen ahí anotadita, también estas diferenciaciones, porque además no es lo mismo ser un científico político, ser un politólogo, no es lo mismo no es lo mismo ser un politólogo que ser un político, y no es lo mismo ser un politólogo que hacer política pública, y tampoco es, por cierto, lo mismo ser un buen político o ser un buen eh, gestor público, gestor en el sentido de gestión pública. Eh, Ojalá cada vez haya más y mejores políticos que sean buenos en la gestión pública. Es lo deseable, pero no siempre ocurre. Entonces, para entrarle al primer tema, al que les proponía en primera instancia, ¿por qué nos complicamos la vida usando palabras, conceptos como doctrina, como proyecto histórico, como plataforma de gobierno, visión, misión? ¿Para qué? ¿Para qué enredarnos con esas definiciones? Hacer política no es simplemente caminar, hacer caminatas y estar en contacto con la gente y tener más banderas que el otro partido y tener más votos y ayudar a más gente, tocar más puertas. Eso también es política, pero son aspectos quizás sencillos, más pedestres, más del día a día de la acción política. Pero estos conceptos, doctrina, proyecto histórico, que es un término que me robo del, por cierto, de fuentes marxistas, probablemente la única cosa que tome del marxismo, y la plasmo acá, plataforma de gobierno, misión o visión. ¿Por qué? ¿Por qué complicarnos con eso? Esa foto que tienen ahí enfrente, ojalá los tuviese ustedes enfrente para preguntarles de qué es esa foto. Esa foto no es otra cosa que alguna ciudad de las centenares de ciudades europeas que quedaron apisonadas, aplanadas, destruidas, pulverizadas después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Así estaba toda Europa al terminar la Segunda Guerra, que fue hace nada. Muchas veces uno piensa en las guerras del siglo pasado y en realidad la Segunda Guerra fue hace nada. Mi papá ya había nacido, nació en medio de la guerra, pero mi abuelo era ya un adolescente cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Eso hace nada. Y me refiero a hace nada porque Europa, después de esa catástrofe, se levanta, logra levantarse. La gente que levantó a Europa
de esa catástrofe, la gente que logró que Europa se convirtiese hoy en el segundo o tercer polo económico del mundo, por supuesto que tenía un sustrato de toda una historia, de miles de años de construcción de lo que hoy es Europa y de lo que hoy son sus naciones, pero la gente, los líderes que lograron salir de esa ruina, sacar de esa ruina a Europa y llevarlo a lo que es hoy, compartían una política común, compartieron una política común, incluso estando en partidos de diferentes corrientes, fueron capaces de tener visiones amplias, de ver los largos plazos y tener grandes capacidades de gestión. Esos líderes recurrieron a las mejores prácticas en gestión pública, desde los temas más gruesos hasta la ejecución más administrativa y más del día a día. Eh, Esos hombres compartieron una doctrina, un cierto proyecto histórico, fijaron una estrategia de largo plazo, allá lejos en el horizonte, lo suficientemente clara como para poder moverse dinámicamente en el gobierno, en la oposición, en las buenas, en las malas, con o sin recursos, pero siempre con ese horizonte de futuro ahí enfrente. Eh, Capaces de ver ese horizonte en el largo plazo a través del tiempo. Llevaron acciones de gobierno u oposición enfocadas en construir ese futuro que tenían enfrente. Y esas capacidades de gobierno, por cierto, esas capacidades de gestión grandes, gruesas, son las que necesitaremos para resolver problemas, por ejemplo, como qué hacer con la industria petrolera. Ahí se los dejo para una clase completa, pero es el tipo de problemas gruesos en los que tenemos que pensar. Eh, no sé de qué regiones del país son quienes están escuchando esta clase, pero pensar no solamente en el municipio, o no solamente en el municipio, sino en el largo plazo del municipio, en cada uno de los estados, en cada una de las regiones del país, en el país completo y en sus complejidades, son las cosas que nos tenemos que meter en la cabeza y sobre las cuales tenemos que reflexionar y mucho. Un ejemplo que a mí me gusta siempre poner acerca de la necesidad de ver el largo plazo en la política pública, en la política y en la política pública, en la gestión pública, es la construcción de un canal que es el canal entre el Rin y el Danubio, eh, que lo decretó Carlomagno en el año 793. Fue inaugurado en 1992. ¿Ah? Y tardó 70 años en completarse. Ahí lo ven, es el que está en azul más oscuro y que une esos dos grandes ríos que hicieron posible la navegación entre esas dos grandes cuencas y por lo tanto conectar Europa Oriental con Europa Occidental y servir mejor al comercio. Es por supuesto una caricatura decir que aquello que decretó Carlomagno es lo que se ejecutó eh, más de 1000 años después. Pero sí hubo una idea durante mucho tiempo de que eso era necesario y de que eso había que hacerlo. Y durante 70 años, quienes fueron gobierno y oposición se mantuvieron firmes en la idea de que ese canal había que construirlo. Que por cierto es una maravilla y una belleza. Lugares como ese que ven ahí en la fotografía que hacen posible que el canal pase por sobre el nivel de, de la tierra para mantener el nivel y mantener la navegabilidad a través del canal. Pero también podemos mencionar, por ejemplo, la compra de Alaska, que ocurrió en 1867. Es una compra que hacen los Estados Unidos a Rusia. Imagínense lo que significaría haber tenido a la Unión Soviética con un pie firme en América si esa compra no se hubiese ejecutado en 1867. Imagínense la visión que tuvieron los políticos que tomaron esa decisión y que gastaron 7.5 millones de dólares, que en dólares de 1867 era una cantidad muy grande de dinero,
pero que en todo caso no era lo suficientemente grande como para hacer que estos políticos que tomaron esta decisión perdieran la siguiente elección. La perdieron entre otras razones porque tomaron esa decisión que el votante en ese momento dijo, ¿y para qué compramos eso allá tan lejos y frío? Bueno, resulta que Alaska se convirtió en una gran fuente de hidrocarburos para los Estados Unidos, pero además aseguró, bloqueó la posibilidad de que Rusia, esa gran potencia, tuviese un pie en América. Pero lo mismo ocurrió con el Canal de Suez o con la construcción del Canal de Panamá, proyectos con una gran visión de futuro. Francia y Estados Unidos estuvieron embarcados en la idea de construir el Canal de Panamá por décadas. También la Unión Europea, esos mismos políticos que reconstruyeron Europa, la reconstruyeron además sobre la idea o junto a la idea o perfeccionaron esa reconstrucción con la idea de la Unión Europea, ese que yo creo es uno de los más finos y acabados constructos de la humanidad, el haber puesto de acuerdo a naciones absolutamente diferentes, porque no es como en América Latina que los peruanos y los venezolanos, los paraguayos, los uruguayos, somos bastante parecidos en general, sino que se trataba de poner de acuerdo a franceses, italianos, españoles, alemanes, daneses, belgas, ingleses, etcétera. Y se logró, y vaya que se logró. O por ejemplo el tema de las desregulaciones arancelarias en Chile, que se hicieron a plazos de 15 años. Dijeron, bueno, no podemos desregular ya, no podemos sacar todos los aranceles porque liquidamos a la industria nacional, pero vamos a tener la disciplina por 15 años de ir desregulando poco a poco, pequeñas cantidades porcentuales, año a año, para que aquellos empresarios que sean competitivos puedan competir contra los productos y servicios extranjeros, pero entendiendo que a quien hay que beneficiar es al ciudadano que usa esos productos y servicios. No, la protección en sí misma no es un fin para nadie, ni siquiera con la excusa que genera empleo, porque va a ser, por cierto, empleo poco productivo. Que tenemos que ser productivos en lo que somos. Eso también es otra discusión. Pero en Chile tuvieron la capacidad, la visión de largo plazo de decir, esto lo vamos a hacer en los próximos 15 años y vamos a mantenernos en ese curso, así los demócratas cristianos, los liberales, los socialistas, los que sea que estén en el gobierno, estén allí, vamos a mantener esa política. Entonces, en una política como la que tenemos hoy, mejor dicho, en un mundo como el que vivimos hoy, es aún más importante este tema de los largos plazos y de las visiones de largo plazo. ¿Por qué? Bueno, por el simple hecho de lo que pongo ahí también un poco a modo de caricatura, y es que si uno va en burro, bueno, uno necesita ver unos cuantos metros más adelante. Pero si uno va en un auto a 120 kilómetros por hora, uno necesita ver varios centenares de metros o decenas de metros al menos por delante. Pero si uno va en un jet a la velocidad del sonido, bueno, pues uno necesita tener una visión mucho más larga y el mundo hoy se mueve a la velocidad del sonido o más, por lo tanto es mucho más importante comprender los largos plazos para diseñar la política de hoy. Esto requiere entonces, para poder diseñar ese futuro, ese largo plazo, ese proyecto histórico allá en el horizonte lejano, es necesario definir, distinguir, transar, coordinar, ordenar valores, ideas, técnicas, acciones, que podría parecer sencillo, pero que es en extremo complejo, sobre todo cuando se trata de decisiones colectivas. Es necesario definir qué es lícito, qué es importante, qué es urgente, qué es para allá, qué es esencial, qué es necesario, útil, conveniente, factible. Es decir, necesitamos procesar, ser capaz de procesar una gran cantidad de información y de capaces de transar y de negociar y de conversar con actores muy diversos en torno a la asignación de valores, como lo decía en la primera lámina. Paso entonces, digamos, he expuesto todo lo que he expuesto hasta ahora, básicamente porque creo que
en la buena política pública es necesario plantearnos esos largos plazos para diseñar el programa de gobierno, para diseñar la planificación en función de ese programa de gobierno, para ejecutar lustro a lustro, año a año, eh, teniendo unos acuerdos societales y de partidos y de alianzas entre partidos que hagan posible la ejecución en el largo plazo. Y por eso es tan importante cuando uno habla de la importancia de que haya funcionarios de carrera en el servicio público. Es decir, gente que esté ahí sirviendo profesionalmente, luego de haber pasado un concurso, más allá de quién esté en el gobierno. Ojo, eso de ninguna forma para mí debe comprender que esos funcionarios públicos se conviertan en una especie de garrapatas que chupan la sangre del Estado y que se quedan ahí permanentemente por los siglos de los siglos. Amén. Para nada. El servicio público debe ser medido, debe ser evaluado con estándares claros, debe ser compensado de manera justa. Y por cierto, y es tarea de todos, y por favor, hagamos todo lo que esté en nuestras manos en el futuro para que esto sea así. No podemos convertir al gobierno en una agencia de empleo. El Estado debe ser un Estado del tamaño necesario, pero con la mejor gente bien pagada. No una agencia de empleo para emplear a decenas o centenares de miles de simpatizantes solo porque nos prometieron votar por nosotros. No podemos hacer eso y no podemos hacer que la política del futuro en Venezuela sea eso. Entonces, con algunas definiciones, las puse en inglés, digamos, para que sean lo más precisas posible, pero las traduzco. El término policy, acuérdense que diferenciamos polity, policy, politics. El término policy, referido a ejecución de política pública, se refiere en general a un curso de acción que un individuo o un grupo consistentemente sigue para lidiar con un problema. Otra definición, esta vez los problemas públicos se refieren a condiciones que el público percibe ampliamente como inaceptables y por lo tanto requieren de la intervención del Estado. La política pública es lo que los oficiales, los servidores públicos que están en el gobierno y por extensión los ciudadanos a los que ellos representan escogen hacer o no hacer sobre los problemas públicos. Entonces, simplemente unas someras definiciones, unas ideas acerca de, para resaltar de nuevo, machacar el hecho de que hay una serie de problemas en la sociedad, una serie de situaciones que consideramos injustas, una serie de condiciones que creemos que son perfectibles, que son mejorables en la sociedad, y por lo tanto el gobierno, a través de los mecanismos del Estado, procede a ejecutar una serie de políticas públicas que, como digo al principio, o desde el principio, ojalá las planifiquemos pensando en el largo plazo, con una visión de largo aliento, más allá de los intereses de mi partido o de mi grupo, más allá de la necesidad simplemente de ganar la próxima elección, sino pensando en qué es lo conveniente para el bien común, el bien de todos. Entonces, agotada, digamos, estábamos aquí hablando de definiciones, que por cierto, así es la definición y la planificación de la política pública, de los planes públicos. Uno va desde las ideas más abstractas y salta, va bajando a niveles de concreción, que por cierto es algo que es algo que nos cuesta mucho a los políticos, a quienes entran en política, porque
estamos aquí en los sueños, en las grandes ideas y los grandes ideales, y cuando nos dicen, bueno, usted se tiene que encargar de el departamento de riego del Parque del Este, Caracas. Y tú uno dice, bueno, y ahora, ya va, pero si yo estaba aquí en los sueños y en la cosa, bueno, yo sueño con que las matas estén verdes. Bueno, ok, pero ¿cómo va a ser para regar la cuestión? ¿Y cuáles son las herramientas técnicas que usted necesita para que el riego funcione? ¿Y cómo se hace para pagar ese servicio? ¿Y cómo se hace para remodelar, rehacer el deficiente servicio que nos están dejando aquí en el parque? Y ahí entonces uno comienza a ir de las grandes ideas y los grandes ideales, empieza a darse golpes y tortazos, bajando en niveles de concreción hasta la ejecución de las cosas más sencillas y más prácticas, que son las que le resuelven los problemas a la gente. Las ideas son importantísimas y hay que tenerlas claras, pero entonces ahora vamos a ir bajando a niveles de concreción. Y vamos entonces a hablar de toma de decisiones, de la elaboración de la política pública, de la capacidad del Estado y Gobierno y de la medición de impacto. Y, digamos, conectando esta serie de ideas sobre la necesidad de tener ideas claras, vale la redundancia, de tener proyecto de largo aliento, proyecto histórico, conectar eso con la planificación, con la ejecución de la política pública y la planificación como la entendemos en la administración pública venezolana, al menos en este momento y hasta ahora. Entonces quiero hablar un poquito, para unir estas dos ideas, quiero hablar un poco de planificación estratégica. Eh, bueno, porque es, digamos, una herramienta o una serie de herramientas que nos permiten justamente ir de la evaluación de una realidad que estamos viendo, el desarrollo de una visión, de unos objetivos generales, unos objetivos específicos y un programa en función de estos objetivos. Yo creo que la planificación estratégica en cualquier organización, aún más en el Estado, que creo que es en otra definición, esta vez de Maritain, de Jacques Maritain, a mí me gusta mucho la definición que él hace de Estado, y él dice, el Estado es la parte del cuerpo político especializada en el bien común, dice Maritain. Y yo creo que esa parte del cuerpo político, el Estado, especializada en el bien común, deberíamos hacer ejercicios continuos en planificación estratégica para que los recursos que caen en manos del Estado y que son muy delicados porque no son recursos del Estado, son recursos de la gente, metámonos también eso en la cabeza, los recursos que maneja el Estado no son míos como burócrata ni del Estado, no pertenecen al Estado, pertenecen a la gente que pagó los impuestos o en todo caso nuestro modelo rentista, con el cual por cierto no estoy de acuerdo, pero también es otra discusión. eh, Esos recursos también son de los venezolanos porque están en el subsuelo de todos, no del Estado nada más, de todos nosotros. Entonces, creo que la planificación estratégica como herramienta es algo que debemos tener, digamos, a la mano para ir de un análisis uno analiza la realidad a la luz, digamos, como si fuese esta lamparita que tengo acá, uno pone la lamparita de los valores, de los principios, de las grandes ideas y los ideales, con esa lámpara uno analiza la realidad y define un rumbo, una misión, una visión, unos objetivos generales, unos objetivos específicos y entonces uno programa las actividades. Veníamos hablando del largo plazo, del diseño del proyecto histórico, de la importancia de esto, la planificación estratégica, y entonces vamos a entrar en lo que en la Administración Pública Venezolana se llama el POA. Para quienes hayan estado relacionados al sector público, lo deben haber escuchado muchas veces, quienes no, es el Plan Operativo Anual, que está descrito y fundamentado en la Constitución, en la Ley Orgánica
de administración financiera del sector público, en la ley de planificación pública popular, en las leyes orgánicas, eh, digamos, por niveles y áreas del Estado, se menciona continuamente, en la ley de presupuesto anual, ley de la que hablaremos un poquitico más adelante y que, por supuesto, es una caja negra en este momento, los reglamentos, y es la herramienta que permite la distribución de créditos presupuestarios orientados a la concreción, la materialización, dice la definición de acciones proyectadas por cada institución para el ejercicio fiscal. Ese plan operativo anual parte de unas premisas económicas. Ahí empieza el problema, sobre todo en nuestra economía, con la ausencia absoluta de datos que nos permitan planificar, la ausencia absoluta de datos confiables, datos macroeconómicos que nos permitan realmente orientar la acción. Luego hay que definir el presupuesto de ingresos, también un problema grande, sobre todo para los entes descentralizados, por la gran cantidad de marañas y patrañas en las que se ha convertido el ingreso nacional, al menos por vía del ingreso petrolero, pero también la maraña de desinformación y mentiras y, bueno, secrecidad que hay en torno a la recaudación tributaria en general, y que por cierto es creciente, que por cierto es un ancla, o es un yunque que pesa sobre los cuellos de todos los empresarios grandes y pequeños, sobre todo de los pequeños y los medianos, a quienes les pesa más. Y luego entonces se definen sectores, programas, actividades y proyectos. Aquí un par de definiciones sobre, definiciones sobre lo que es presupuesto público. La de la OSD: el presupuesto nacional es el vehículo político más importante para atender las prioridades económicas y sociales de un país en el contexto de los escasos recursos con los que cuenta el gobierno para el gasto público. Escasos recursos, no nos olvidemos de eso, siempre son escasos y nunca nos pertenecen. Es a través del proceso de preparación de presupuestos que se reconcilian e implementan en términos concretos los objetivos políticos enfrentados. Dice el Banco Interamericano de Desarrollo sobre el mismo tema: armonización de las diferentes posiciones políticas que presentan los agentes involucrados en su elaboración. Acuérdense de el concepto asignación autoritativa de valores en una sociedad, el concepto de David Easton, se ve aquí plasmado con las diferentes posiciones políticas. Presenta los límites de la acción de gobierno y, por tanto, el modelo de economía política que la sociedad ha decidido implementar. Expresa el impacto macroeconómico de la actividad gubernamental en la sociedad. Estos dos conceptos, buscando y preparando esta clase el año pasado, me gustaron bastante. Y en el caso venezolano, definición de la Oficina Nacional de Presupuestos: el presupuesto es un medio para prever y decidir la producción que se va a realizar en un periodo determinado, así como para asignar formalmente los recursos que esa producción exige en la praxis de una institución, sector o región. Este carácter práctico del presupuesto implica que debe concebírselo como un sistema administrativo que se materializa en etapas, que las vamos a ver a continuación. El presupuesto público, se dice, tiene unos principios: programación, universalidad, unidad, claridad. El presupuesto en Venezuela lo hacemos por proyectos y acciones centralizadas. No voy a entrar en detalles de estos aspectos, pero me gustaría que los revisaran. No voy a entrar en detalle porque no quiero que esta clase, sobre todo por la modalidad que hemos escogido, se haga muy pesada, pero son conceptos que quisiera que repasaran luego más.
eh, eh, y resaltarles la idea de que quien maneje, al menos hoy en día, y ojalá eso deje de ser tan complicado, es una de las cosas que tenemos que lograr, pero quien maneje bien los instructivos de la NAPRE, que van actualizándose año a año, y otras herramientas que les voy a resaltar ahorita en breve, quien los maneje bien y sepa cómo se planifica, cómo se hace la planificación del presupuesto público para, para los entes de gobierno, en los distintos niveles de gobierno, entendiendo bien lo que dicen los manuales de la ONAPRE, bueno, tiene un gran camino andado para poder transformar las ideas, los sueños, en política pública concreta, adaptada, metida en cintura del presupuesto. Eh, y entonces ahí menciono, hay un problema grande, que es el problema de la ley del presupuesto nacional. Aquí me estoy refiriendo a la de 2023, que es muy parecida a la norma de los últimos años en nuestro país y que es algo con lo que tenemos que romper en el futuro. Pero, en primer lugar, esa ley no contemplaba ninguna proyección macroeconómica. Dos, el presupuesto no está siendo utilizado como herramienta de planificación y control de la gestión, sino que está siendo utilizada como una herramienta de política burda, de política partidista para asignar presupuestos a las partidas que simplemente se les quiere dar cierto peso por quienes están ahí o por intereses partidistas. El presupuesto 2023 es insuficiente, fue insuficiente e irreal. La distribución del gasto representa una hiperconcentración en el gobierno central. En ese momento era 98%, no tengo la cifra para 2024, pero en el año pasado era 98% asignado al gobierno central sin ningún tipo de transparencia, con la posibilidad de aprobar los créditos adicionales mediante una asamblea que no tiene legitimidad. Y por supuesto, lo más importante, el problema más grande, que es la subestimación de de los ingresos ordinarios. Esto es una práctica que ha sido norma en estos 25 años, o por lo menos en la mayor parte de estos 25 años, lamentables 25 años para el país, porque básicamente es un recurso que lo que hace es, dicho mal y rápido, es subestimar el ingreso petrolero y hacer que todo lo que entre a las arcas del Estado, de la nación, de la República, que sea excedente es manejado de manera discrecional por el gobierno. Y es en función de ese mal cálculo, de ese cálculo insuficiente, de ese cálculo hecho a propósito de manera insuficiente del ingreso petrolero, que se calcula el situado constitucional. En el pasado existía una serie de fondos que eran alimentados por el excedente y al menos parcialmente, o al menos en el papel, esos fondos luego a su vez se destinaban a las regiones, a los municipios y estados. Esto ya no ocurre. Y no solo el 98% del presupuesto va al gobierno central, sino que todo este excedente es manejado de manera discrecional. ¿Cuál es ha sido mi planteamiento siempre? Que el presupuesto debería repartirse entre las regiones, en los estados y municipios. Pero aún más, creo que nosotros tenemos un camino largo por andar en términos de la tributación estatal y municipal petrolera, que en aquellos estados en los que se produce, en los que se refina, en los que se comercia el petróleo, se quede para las arcas de ese municipio y de ese estado una parte del ingreso petrolero, pero aún más que se reparta todo el ingreso petrolero y el ingreso fiscal entre los estados con una manera de manejar el situado constitucional que realmente haga de todas las regiones realmente esa idea de la solidaridad entre las regiones
realmente sea así, sea real. Eh, pero bueno, además yo creo que, por ejemplo, el IVA, si se va a cobrar, debería quedarse en el lugar en el que se recauda. ¿Y por qué tiene que ir para Caracas para después de ineficiencia y corrupción le llegue a cada estado un puchito de la plata que se recaudó? ¿Por qué tiene que ir al gobierno central? Uno se queda en el estado, uno se queda en que eso, que eso sea un tributo que levantan los estados y se reparte entre los municipios, o que levantan los municipios. Pero bueno, en todo caso, aquí algunos datos de lo que fue ese presupuesto del año 2023 y por supuesto, quedando sin tiempo. Bueno, José Manuel Puente, que es un economista al que yo especialmente respeto, hacía comentarios en ese momento acerca de lo que era el año pasado y sigue siendo este año el presupuesto de la nación. Eh, sobre el tema del presupuesto público, algunas ideas simplemente para despertar en ustedes la curiosidad, y estos son los aspectos que les ruego más desmenucemos, nos preocupemos por entender, porque no hay manera de hacer política pública sin entender. Y una vez más, procuremos en el futuro, ojalá sea cercano, simplificar lo que están, simplificar todo y, y reducir el Estado a su expresión mínima, pero entre otras cosas hacer mucho más sencillo la planificación del gasto público. Eh, bueno, en primera instancia está la Constitución, base de la manera en que planificamos el presupuesto público, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y los reglamentos de esta ley. Esto es un gráfico que explica más o menos cómo se ejecuta, cómo se realiza la planificación del presupuesto público. En primera instancia está digamos, el plan de la nación, y esto está bien que sea así. El problema es cuál es el plan de la nación hoy en día. Luego hay unas estimaciones macroeconómicas que en principio deberían hacerse mayo, junio del año anterior al que se está planificando. Luego hacer un plan estratégico y entonces un plan eh, digamos, operativo que se presenta al legislativo, sea el municipal, sea el estatal, sea el nacional, ya finalizando el año, para su aprobación el 1 de diciembre, que se aprueba el presupuesto para el ejercicio, para el año siguiente. Esto, por cierto, son datos del profesor Víctor Carrillo en el IESA, que es la persona, hoy en día al menos, que creo maneja con más seriedad y estudia con más seriedad el tema del presupuesto público y de la planificación del presupuesto público en el país. Ojalá sean muchos los que tengan un pedazo de ese legado que él ha venido recopilando y que ha venido facilitando a generaciones en la maestría de gerencia pública del IESA, porque como les digo, este know-how, esta serie de herramientas van a ser muy necesarias para asumir y administrar de buena manera las riendas de las distintas organizaciones del Estado. Aquí me voy a saltar, digamos, los aspectos más técnicos acerca de lo que tiene que ver con ejecución presupuestaria, crédito presupuestario, una vez más en aras del tiempo. La importancia de comprender la diferencia entre el presupuesto comprometido para una acción, para una actividad, para un proyecto, el presupuesto causado, porque ya está, digamos, ejecutado el proyecto, y cuál está pagado, presupuesto pagado, que son diferenciaciones que son elementales, que son muy básicas. La importancia de la disponibilidad presupuestaria, de contar con ella, y con qué se cuenta y con qué no. La importancia de distinguir entre partidas y comprender la importancia de su existencia y las normas que rigen qué recursos van a cada partida
y por qué no pueden hacerse movimientos entre partidas o cuáles movimientos sí pueden hacerse y bajo qué circunstancias y con qué aprobaciones de qué entes de la administración, porque herramientas como esta, comprenderlas, manejarlas a la perfección, comprender a la perfección los reglamentos de la UNAPRE, comprender a la perfección, por ejemplo, para quienes hacen política en el mundo municipal, la ley orgánica del poder público municipal y seguramente, por ejemplo, los reglamentos interior y de debate de los consejos municipales en los que se sirve. Esas herramientas, sus complejidades técnicas, hay que manejarlas al detalle para realmente poder moverse con eficiencia. Yo recuerdo, por ejemplo, trabajando en la alcaldía de Chacao, en cierto momento, año 2012, si no me equivoco, sí, 2012, en ese año llegaron a el Instituto de Ambiente, que era el instituto encargado de la de recolección de desechos sólidos, un grupo de 3 o 4 o 5 gerentes que habían sido formados y que habían sido parte de la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto de la alcaldía desde el año 2004-2005, se habían formado en planificación estratégica y habían pasado al Instituto de Ambiente y hacían de tripas corazón porque conocían a la perfección cómo manejar las partidas presupuestarias, cómo manejar el presupuesto municipal, cómo utilizar hasta el último bolívar de la manera más eficiente y cómo lograr resultados transparentes, eficientes para el bien común del municipio. Detalles que ellas manejaban, por ejemplo, este grupo de gerentes, los requisitos para comprometer recursos, para obtener un avance, para hacer modificaciones presupuestarias y los distintos niveles de aprobación que se requerían, los distintos instructivos de ejecución, liquidación, cierre, la rendición de cuentas, los informes que había que presentar, etcétera, etcétera. ¿Quién domina eso? Tiene un buen camino andado en la ejecución eficiente de esas promesas que hacemos los políticos. Otra idea, ya finalizando, medición de impacto, que es algo que nos cuesta mucho a los políticos, primero porque involucra dedicar un presupuesto a medir lo que hacemos y la manera en que invertimos los recursos de la gente. Recuerden, nunca, no se olviden nunca que los recursos no son de nosotros, los burócratas, son de la gente, del contribuyente que se esloma trabajando para pagar impuestos o que en todo caso en nuestro modelo deja de percibir en su bolsillo, que ojalá lo recibiéramos directo, el ingreso petrolero y que pasa directamente a las arcas del Estado. Y ojalá eso cambie. Pero cierro paréntesis, nos cuesta mucho medir seriamente el impacto de las cosas que hacemos. Yo serví en la alcaldía de Sucre, con mucho orgullo en la gestión de Carlos Ocariz, y recuerdo con orgullo, pero también con cierta preocupación, cuando los muchísimos proyectos, iniciativas que impulsamos con muy buenas intenciones. Aquí está un titular al azar. Con buena educación se tiene una sociedad más justa. Esto probablemente era una nota de prensa, qué sé yo, que se enviaba a los medios. Lo busqué año 2014 porque ya yo en ese momento servía en la alcaldía de Sucre. Pero entonces recuerdo, y esto lo digo de manera anecdótica, pero con preocupación, porque recuerdo que uno, por ejemplo, decía, bueno, vamos a donar 10.000 bultos para que los chamos vayan al colegio. Y nunca jamás medimos, o no, o en todo caso, la enorme mayor, la mayor parte de las veces no lo hicimos, no medimos el impacto que esa acción tenía. Y cómo la inversión de ciertos recursos, por pocos que fuesen, tenían un impacto en lo que uno estaba buscando. Entonces yo digo, bueno, todo mal, porque no sabemos qué funciona, y lo peor es que no queremos saber, porque no queremos invertir los recursos que la medición de impacto requiere.
Y yo creo que la medición de impacto, hay gente muy seria, por ejemplo en la CAF, pensando el tema de medición de impacto, el profesor Daniel Ortega lleva un departamento dedicado a esto y creo que es las herramientas que él ha construido y otros, y que son muy comunes, pero difíciles de aplicar, están ahí a la mano y hay que aprovecharlas. Eh, Como les digo, hay, somos poco dados a medir el impacto de la política pública que ejecutamos. Eh, y es algo que deberíamos hacer, meternos en la cabeza, que debe acompañar toda acción de política pública para ir corrigiendo en el camino qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hacemos mal, evaluar el impacto de manera sistemática. Eh, el medir el impacto es lo que nos permite aprender de la política y acumular conocimiento para que en futuras ejecuciones del presupuesto público, bueno, vayamos teniendo cada vez más aciertos y menos errores. Este, Porque además no se trata de rendir cuentas a un donante, no se trata de rendir cuentas a un jefe cualquiera, a, se trata de rendir cuentas a los dueños del dinero, a nuestros jefes, que son los ciudadanos, los que por cierto nos pagan el salario a quienes en algún momento trabajan en la administración pública. Eh, Hoy en día hay una cantidad de oportunidades que ofrece la tecnología, que ofrece herramientas como el Big Data, que harían estas tareas de seguimiento, control, rendición de cuentas, eh, análisis de la política pública, que harían estas tareas mucho más sencillas, mucho más enriquecedoras, por cierto, mucho más útiles para la toma de decisiones y que, estoy seguro, con un pequeño pero bien pagado y bien incentivado equipo de tecnócratas, podríamos tener a la disposición de los distintos ministerios, de las alcaldías, de las gobernaciones, para medir el impacto de lo que hacemos, aprender de lo que hacemos, corregir el curso y que cada una de las ejecutorias del presupuesto público en el futuro sean mejores. Eh, por desviación profesional, no podía dejar de mencionar, ahorita que estamos ya llegando al final de la presentación, algunos retos, sobre todo en lo que se refiere al presupuesto público regional local. eh, y que tienen que ver justamente con la posibilidad de hacer más eficiente, más transparente, pero además que los recursos realmente lleguen a los lugares en los que ocurren los problemas y que realmente podamos dar vida a eso que yo creo que tiene que ser un anhelo transversal y un pilar común para toda la reconstrucción del país, que es la descentralización. Creo que una primera cosa que hay que hacer es desmontar el Estado comunal. Creo que hay que hacer una nueva ley marco de descentralización eh, que probablemente eh, su implementación derogaría la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y otras, pero creo además eh, que hay una enorme posibilidad que en las leyes municipales tengamos el tema, incluyamos el tema de la tributación petrolera municipal, que se las mencionaba antes, pero además que perfeccionemos la manera en que hagamos más fina, más detallado, más específica, más adaptada a las necesidades de cada región, los capítulos que tienen que ver con la recaudación fiscal en los municipios y estados. Creo que hay que volver a ese modelo en el que, de la Constitución pasada, en la que existía un mínimo y no un máximo de los recursos que van a las regiones, que van al situado constitucional. Yo no sé si ustedes saben, si no saben, sépanlo y reclámenlo, que en la Constitución anterior había un mínimo. O sea, a las regiones se puede mandar no menos de 19% del presupuesto nacional. Por encima de eso, lo que usted quiera.
Por cierto que, paréntesis, en toda la región, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, Uruguay, en Chile, en Bolivia, en todos los países de la región, no me voy a meter con el primer mundo para compararnos con pares, pero en toda la región el promedio está por encima del 40% de los recursos del Estado que van a las regiones para ser ejecutados en las regiones. Entonces creo que tiene que haber un mínimo y no un máximo. En la Constitución hoy en día existe un máximo. No se puede, no puedes disponer de recursos en las regiones sino hasta un techo. Y eso es una de las grandes trampas que nos metió el chavismo desde el inicio. Y eso, eso es imperdonable, porque eso han sido años y años de recursos que no han llegado a las regiones y que han empobrecido a las regiones y que le han quitado la posibilidad de hacer una política pública y de hacer obras y de tener una mejor educación, etcétera, etcétera. Cierro paréntesis. Creo que tenemos que aumentar las competencias de estados y municipios. Creo que tenemos que trabajar esta ley de armonización tributaria que sonó hace un par de años, no sé exactamente cuál es su estatus en este momento, pero a algunos le vendieron, quizá algunos de ustedes, la idea de que con la armonización tributaria, entonces usted en los municipios de las regiones del país se iba a poder recaudar de la misma manera que se recaudan en algunos municipios ricos del país, pero la verdad es que las realidades son muy distintas y que hay que hacer que la recaudación tiene que ser adaptada a cada una de las regiones. Pero además, el municipio, el Estado, tiene que ser capaz de diseñar su propia política tributaria, entre otras cosas, para competir con el Estado de al lado, para hacer atractivo su Estado, su municipio, versus otros estados y otros municipios del país. ¿Y por qué no? ¿Y por qué el municipio Sucre no puede decir, ¿saben qué? Las empresas que se muden al municipio Sucre a partir de hoy no pagan 2 años de impuesto municipal porque ese es el incentivo para que vengan a nuestro municipio. ¿Y por qué no? El municipio Sucre no puede tomar esa decisión y aprobarse en la Cámara Municipal y atraer más empresas y competir con el resto de los municipios del área metropolitana de Caracas. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que armonizarse todo el cuento? Eh, Creo que tenemos la gran deuda de la descentralización en Venezuela, incluso en su momento dorado, 1989, que es la descentralización de la justicia. Creo que tenemos que darle vida realmente, no nos hemos dado del todo al Consejo Federal de Gobierno y que realmente sea una institución que nos permita coordinar y dirimir, asignar autoritativamente los valores de la sociedad entre las distintas regiones del país, entre los distintos estados. Y por supuesto tenemos que repensar el cálculo del presupuesto de ingresos y que realmente el ingreso petrolero, que incluso con un cambio político en el país seguiría siendo por algún tiempo el principal ingreso de la nación, eh, que ese cálculo se ha hecho tomando en cuenta todos los ingresos de la nación y no nada más esa subestimación de los ingresos petroleros, sino que realmente enviemos a los estados y municipios la mayor parte, ¿por qué no?, de los recursos con los que cuenta el Estado. En síntesis y para terminar, Natacha, ya estoy terminando. En síntesis y para terminar, una primera idea: diseñemos y pensemos la política pública en función de horizontes lejanos, planteados a varios lustros adelante y no nos limitemos a el corto plazo. Hagámoslo con valores firmes, hagámoslo con ideas claras, hagamos con un plan, con un proyecto histórico que sume a muchos, que sea capaz de conglomerar a muchos y que muchos sean dolientes por mucho tiempo de la ejecución de esos planes. Utilicemos la planificación estratégica cuando nos toque implementar ojalá grandes planes para los estados, municipios y para la nación en el largo plazo, cuando nos toque planificar los lustros, cuando nos
toque planificar cada uno de los años en la planificación presupuestaria, entendamos, comprendamos en detalle la legislación que regula la formulación del presupuesto y la ejecución del presupuesto y la rendición de cuentas sobre el presupuesto. Pero también comprometámonos en hacer esa legislación más simple cara al futuro. Entendamos que, que los ciudadanos son nuestros jefes y son los dueños de los recursos que administramos. Nada de eso nos corresponde a nosotros, ni es plata nuestra, ni es plata del Estado, es plata de los venezolanos, de los contribuyentes. Eh, Utilicemos los mecanismos de participación ciudadana que nos permitan hacer posible, por ejemplo, eso no lo mencioné antes, pero aprovecho y lo menciono ahora, lo menciono ahora, que hagan posible, por ejemplo, los presupuestos participativos u otros mecanismos de participación. Hagamos medición del impacto de la política pública que planificamos y ejecutamos para aprender de lo que estamos haciendo y hacer de una mejor manera, diseñar los siguientes presupuestos, las siguientes planificaciones estratégicas, los siguientes planes operativos de mejor manera, y rindamos cuenta de lo que hacemos para que nuestra acción como gestores de la política pública sea orientada realmente al bien común, al bien de nuestros municipios, de nuestros estados y del país. Muchísimas gracias. Ah, por cierto, hay esa última frasecita que dice, wishful thinking is not sound public policy. Wishful thinking en español es como pensamiento mágico de, de, de querer, de soñar, de pensar, digamos, soñando con grandes ideales. Eso no es solamente, eso no es política pública. Política pública es la concreción de esas ideas en planes operativos, en la concreción de presupuestos, en la ejecución de esos presupuestos de manera ordenada, transparente, etc. Muchas gracias.